Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, príncipe de los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios por maestro, pues nadie puede hacer los milagros que tú haces, sino está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre a nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne es, y lo que es nacido del Espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer otra vez. El viento sopla de donde quiere, y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene, ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Y nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya es condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Pero porque todo el que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprobadas. Pero el que obra verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Después de estas cosas vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea, y estuvo ahí con ellos y bautizaba. También Juan bautizaba en Enón, junto a Salim, porque allí había mucha agua, y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún puesto en la cárcel. Entonces hubo una discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación, y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, he aquí, él bautiza, y todos vienen a él. Respondió Juan y le dijo: no puede el hombre recibir nada si no le es dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es esposo, mas el amigo del esposo que está en pie y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo es cumplido. Es necesario que él crezca y que yo mengue. El que viene de arriba sobre todos es, el que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo sobre todo es. Y lo que ha visto he oído, eso testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio certifica que Dios es veraz, porque el que Dios envió habla las palabras de Dios, pues Dios no le da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo, todas las cosas ha dado en su mano. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha dado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, mas el que es incrédulo al Hijo no verá la vida, sino que
la ira de Dios está sobre él. Dios, te damos gracias por esta oportunidad de venir a tu iglesia, Dios mío, para escuchar de ti. Por favor, perdona nuestros pecados y bendícenos, ayúdanos, llénanos de tu espíritu para que podamos escuchar tu voz. Por favor, estar con el hermano Sean y bendícelo. Igualmente, Dios mío, llénalo de tu espíritu y que él hable tus palabras y que hable en nuestros corazones para que cambiemos esas cosas o dejemos esas cosas que necesitamos dejar y acercarnos más hacia ti. Por favor, bendícenos y haz cita con nosotros en nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Ok. Ahí estamos en Juan capítulo 3. Estuvimos ahí la semana pasada y nos enfocamos originalmente en la primera mitad de Juan capítulo 3. Vamos a intentar terminar con la segunda mitad. Antes de comenzar con la segunda mitad de Juan capítulo 3, quiero dejarles saber que cuando yo estaba leyendo eso, yo me acuerdo que Juan capítulo 3 sí es uno de los capítulos más famosísimos de la Biblia y es bastante fácil para poder leer esto rápido y no realmente absorber todo lo que es el mensaje que tiene el Señor para nosotros en su palabra. Entonces, tuve como mucha precaución para leerlo versículo por versículo y realmente entender lo que está diciendo las Escrituras, realmente intentar escuchar, no solamente con leerlo y escucharlo con el oído, sino que también abrir el corazón, pedirle al Espíritu Santo para poder revelar lo que es la verdad con estas Escrituras con nosotros, porque como Jesús dijo que el Espíritu nos iba a guiar a toda verdad. Entonces, rápidamente lo que quería tocar desde la primera parte de Juan capítulo 3, sabemos que existe esa conversación famosa entre Jesús y Nicodemo. Y Nicodemo, realmente lo que me di cuenta, él es un príncipe de los judíos. Dice en capítulo 3, versículo 1, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, príncipe de los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios por maestro, pues nadie puede hacer los milagros que tú haces si no está Dios con él. Ahora nosotros vemos lo que es el mensaje obvio, lo que es la conversación entre ellos, pero de la manera que Dios utiliza las palabras en estas escrituras, nos da muchas pistas de lo que está pasando alrededor, lo que es la historia atrás de la historia. Lo que nosotros damos cuenta, lo que me di cuenta aquí, donde dice que había un hombre de los fariseos, ahí está uno que dice que este hombre, Nicodemo, es de los fariseos. Entendemos nosotros de lo demás en las escrituras qué es lo que creen los fariseos. En Mateo 23, el Señor Jesucristo empieza a predicar bastante duro en contra de los fariseos, diciéndoles hipócritas, diciéndoles que ellos no están siguiendo a Dios, que ellos ellos no creen en Dios, están haciendo lo que les dé la gana, que nace de su propio corazón. Entonces nosotros vemos que este es un hombre de los fariseos y intencionalmente él está buscando al Señor. Le dio curiosidad algo de lo que está haciendo Jesús y los discípulos. Dice que se llamaba Nicodemo, príncipe de los judíos. Entonces esta persona es como un gobernador. Esto es una persona principal de los judíos. Él está representando a los judíos en una capacidad u otra. Dice, este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios por maestro. Y ahí mismo nos damos cuenta de que dice sabemos, no dice sé que has venido de Dios por maestro, sino que dice sabemos. Entonces hay otra indicación ahí mismo que él no solamente está hablando por sí mismo, sino que él está representando a los demás de la nación de Judá en ese entonces, los que creen en la religión del judaísmo. Sabemos que has venido de Dios por maestro, pues nadie puede hacer los milagros que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Ahora, vimos que en Juan capítulo 1, versículo 12 y 13, define para nosotros lo que es nacer otra vez, es nacer en el Espíritu. A los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales son engendrados no de sangre, ni de voluntad de carne, no de voluntad de varón, sino de Dios. Ahora, sabemos que Nicodemo maravilla en el hecho de que dijo que tenía que nacer otra vez. Si brincamos al versículo 7, Jesús le dice: no te maravilles que te dije, ¿de qué te dije? Os es necesario nacer otra vez.
Y eso me llamó la atención, el pronombre que utiliza Jesús ahí. Al principio está diciendo, no te maravilles de que te dije. Está refiriendo a Nicodemo, él está hablando directamente con él. Pero después de eso, dice, es necesario nacer otra vez. Y os es el pronombre que se utiliza para el otro pronombre, vosotros, ¿no? Está diciendo lo que nosotros diríamos ahora hoy en día, ustedes. Entonces, como el Nicodemo es príncipe de los judíos, él es enviado de los fariseos, él es uno como un embajador, digamos, que está representando a todos los demás de los judíos o de los fariseos. Entonces, cuando Jesús está hablando en versículo 7, diciendo a Nicodemo directamente, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer otra vez. Unos podrían ver ese versículo y decir, bueno, él está hablando a todo el mundo. Pues si fuera el caso, entonces ¿por qué no dijo que todo hombre, o sea, no te maravilles de que te dije, todo hombre tiene que nacer otra vez, o es necesario que todo hombre nace otra vez? Sino que él está diciendo, os es necesario nacer otra vez. Está hablando y dirigiendo su palabra directamente a un grupo de personas. El viento, versículo 8, el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Si brincamos a versículo 10, vemos otra vez que hay una indicación que Jesús está reconociendo que Nicodemo es un representante de la nación de Israel, de los judíos en ese entonces. Vemos en versículo 10 donde dice, respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? En el versículo anterior dice, respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? O sea, parece que Nicodemo está un poco confundido con respecto a lo que es el concepto de ser nacido otra vez, de nacerse otra vez, de creer en el Señor Jesucristo, de creer en el Señor y confiar en el Señor en cuanto a la salvación. Sabemos en otras partes de las Escrituras, vemos que los judíos están buscando establecer su propia justicia y no están confiando en el Señor y la justicia del Señor para que sean salvos. Versículo 10, respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Él que supuestamente es príncipe del pueblo, que debería de saber qué es el concepto principal, lo que es el fundamento del cristianismo, lo que es ser nacido otra vez por fe en su nombre. Versículo 11, de cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Otra vez, él está hablando con Nicodemo, pero está hablando con Nicodemo como si fuera un embajador, como si fuera un representante de un grupo más grande, porque empieza diciendo en versículo 11, de cierto, te digo que lo que sabemos nosotros hablamos y lo que hemos nosotros visto, testificamos nosotros. Ahí está utilizando esa conjugación que está hablando de nosotros. Y no recibís. No dice no recibiste, sino que dice no recibís nuestro testimonio. Está diciendo que ustedes, ¿no? Lo que diríamos nosotros, ustedes. Aquí diría vosotros. No recibís nuestro testimonio. Y eso resuena con lo que dice en Juan capítulo 1. Me di cuenta de que leyendo otra vez, estudiando otra vez de Juan capítulo 1, capítulo 2, llegando al capítulo 3, hay como una culminación de información que nosotros deberíamos de poder recordar o que debería de llamar a nuestra atención cuando llegamos a esta conversación. Como casi que todo lo que vino antes nos viene preparando para lo que viene ahora, para entenderlo un poco mejor. Dice, de cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. ¿Quiénes son los que no recibieron su testimonio? Si regresamos a Juan capítulo 1 y vamos al versículo 10, dice en versículo 10, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Miramos al versículo 11, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, muchos sí estarían de acuerdo ahí en versículo 11, donde dice, a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Cuando estamos hablando de los suyos, estamos hablando de los judíos, porque sabemos que Jesús nació en la tierra de Judea, nació en Belén,
Y la cosa es que sabemos que él creció en una casa judía. Y dice ahí mismo que vino a los suyos y los suyos no lo recibió. Pero a los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y eso corresponde con lo que él está diciendo aquí en versículo 11. Dice, no recibís nuestro testimonio. Y cuando está hablando nosotros, él está hablando no solamente de él, sino a los que le recibieron, a sus discípulos, a los creyentes, a los que creen en su nombre y los que tienen potestad de ser hechos hijos de Dios. Brincando a versículos 15 y 16, ya habíamos visto eso de la metáfora de Moisés y la serpiente en el desierto, de Números 21, sabiendo ahora que la fe es lo que salva, la fe en Jesucristo. Claro que en versículo 16, lo más famoso, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Sabemos que la salvación sí es por fe y no por obras, porque aquí mismo dice todo aquel que en él cree. No dice todo aquel que en él cree que vive una buena vida o que hace buenas cosas. Dice que no se pierda, mas tenga vida eterna, lo cual quiere decir que nosotros somos eternamente seguros en el Señor Jesucristo. Nuestra salvación no es algo que se puede perder. Amén. Ahora, vamos a brincar ahora a versículo 22. Tenemos un poco de trasfondo ahora en eso de la primera mitad de Juan capítulo 3, viendo los pronombres, viendo a quién está dirigiendo su plática el Señor Jesucristo. Él está hablando directamente con Nicodemo, pero vemos que él realmente está pasando el mensaje a Nicodemo a una audiencia más amplia. Vemos que él está hablando con él, con tal de que él pase el mensaje con lo demás de los judíos. Seguimos en versículo 22. Después de estas cosas, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo ahí con ellos y bautizaba. Ahora, si podemos brincar a Juan capítulo 4, vamos a ver algo que es muy interesante, donde la Biblia se revela un poco más de lo que está sucediendo. De hecho, vamos a comenzar en 4, versículo 1. Y dice, y cuando el Señor entendió que los fariseos habían oído que Jesús hacía y bautizaba más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, dejó Judea y se fue otra vez a Galilea. Entonces ahí mismo vemos que Jesús no estaba bautizando a la gente. Vemos que la Biblia se define a sí mismo, no es una contradicción, sino que nos está dando una ventanilla a cómo el Espíritu Santo trabaja, a cómo el Espíritu Santo escribe o inspiró a los apóstoles a escribir la palabra. Vemos aquí en el capítulo 3, versículo 22, dice que Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea, después de estas cosas vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo ahí con ellos y bautizaba. Pero en versículo 2 de capítulo 4 dice, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. Eso me indica a mí que aunque él físicamente no estaba bautizando, los discípulos lo estaban haciendo en su nombre y ellos lo estaban haciendo bajo la autoridad del Señor Jesús. Vemos que la Biblia asocia las órdenes de una persona con el resultado llevado a cabo, como en este ejemplo que acabamos de ver. Y también algo que hicieron los judíos, ellos manipularon a los romanos para ejecutar al Señor Jesucristo, poniéndole en la cruz, causando la muerte de nuestro Señor, de nuestro Salvador. Igualmente, cuando el rey David había mandado a su ejército a dejar al Urías, el Eteo, Dios le culpó a David. No es que él dijo, ok, bueno, yo voy a pasar la culpa a la persona que realmente lo hizo, voy a pasarlo a los soldados que lo hicieron, sino que la orden vino de David, entonces David fue culpable. David fue el que lo hizo, aunque directamente, físicamente no estaba involucrado en eso. Entonces vemos eso claramente aquí en Juan capítulo 3, versículo 22, donde dice que Jesús estaba bautizando, aunque él físicamente, vemos en capítulo 4, versículo 2, físicamente él no estaba haciéndolo, pero él estaba dando la orden, él estaba mandando a hacerlo, y los apóstoles, los discípulos lo estaban haciendo en su nombre. Versículo 23, y también Juan bautizaba en Enón, junto a Salim, porque ahí había mucha agua, y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún puesto en la cárcel. Esto es algo pequeño, pero es una buena pista, junto con otras evidencias que nosotros vemos en las Escrituras, que para poder bautizar, según la Biblia, según la palabra de Dios, dice que había necesidad de mucha agua. Vemos otra vez versículo 23. También Juan bautizaba en Enón junto a Salim, porque
porque ahí había mucha agua y venían y eran bautizados. Si es el caso de que si el bautismo no es algo de emersión, entonces no habría necesidad de tener mucha agua. Si podríamos guardar el dedo ahí en Juan capítulo 3 y vamos a Hechos capítulo 8, por favor. Vamos en la Biblia a Hechos capítulo 8. Hechos capítulo 8, vamos a ver rapidito otra vez la historia de el eunuco. Hechos capítulo 8, comenzando en versículo 35. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le predicó el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco, he aquí agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y eso es algo claramente que dice que es un requisito antes del bautismo, es que uno tiene que creer, uno tiene que ser salvo, uno tiene que entender el evangelio y creerlo en su corazón antes de hacer la confesión con la boca. Siguiendo el versículo 37. Y él respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó detener el carro y descendieron ambos al agua. Y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Entonces ahí nosotros vemos otro ejemplo en la Biblia donde el bautismo es por inmersión. No es así rociar la frente, no es algo que se hace cuando uno es un infante, sino que se tiene que hacer después de la salvación. Para recibir la salvación uno tiene que oír la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír por la palabra de Dios. ¿Y cómo es que uno va a invocar el nombre del Señor si no han creído en su nombre? Y un infante no puede creer, porque un infante ni puede entender. Volvemos a Juan capítulo 3. Seguimos en versículo 25, donde dice, entonces hubo una discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y ahora se pone un poco más interesante. Esto es algo que no había yo visto antes de empezar a estudiar esta sección con un poco más de detalle. Entonces hubo una discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, he aquí, él bautiza y todos vienen a él. Ahora, este pasajito lo que me recordó es luego en las escrituras cuando los judíos vienen a Jesús y le preguntan, ¿es lícito pagar impuestos? Y claro que nosotros sabemos la respuesta. Cuando Jesús dijo, a ver, ¿quién tiene su rostro en la moneda? ¿No? De cuál es su prescripción, dice que es de César. Entonces es cuando nosotros recibimos ese dicho famosísimo que dice, ok, al César lo de César y a Dios lo que pertenece a Dios. Entonces en ese momento supimos y nosotros averiguamos de que ellos realmente no quisieron una respuesta. Ellos hicieron la pregunta simplemente para intentar causar polémica, causar problema, causar una contención, para tratar de atraparle en sus propias palabras, diciendo, ok, le vamos a hacer caer de una manera u otra manera. Si él dice que sí es lícito para pagar esos impuestos, entonces los judíos van a estar en su contra. Si dice que no es lícito para pagar los impuestos, entonces sabe que los romanos van a estar en su contra. Pero él, en su sabiduría infinita, sabe contestar de una manera que les causa a caer a los que están haciendo la pregunta. Y yo presentí así un poco de eso aquí mismo en este pasaje, que el entendimiento de Dios y la sabiduría que el Espíritu Santo le da al Juan el Bautista, aquí mismo viene y se manifiesta, donde él dice, respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le es dado del cielo. O sea, para mí lo que yo vi, no sé para ustedes, lo que vi es que aquí mismo los judíos que vienen y tienen discusión con los discípulos de Juan, cuando vienen a Juan, versículo 26, vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, y aquí, él bautiza y todos vienen a él. Se siente como que ellos quieren causar contención, quieren causar división, que al principio Juan el Bautista viene y él está predicando y él está anunciando la venida del Cristo, la venida del Señor, y ahora todos están dejando de ponerse atención en Juan y están poniendo más atención en Jesucristo. Y ellos están intentando, me parece, aprovechar de eso para causar problemas, para causar división y contención entre ellos. Pero respondió Juan en versículo 27 y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le es dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije,
yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de Él. Y eso es algo que nosotros vimos en Juan capítulo 1, versículo 19, donde dice, y este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron a Jerusalén sacerdotes y levitas a preguntarle, ¿tú quién eres? Y confesó, y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Más adelante en versículo 23 de capítulo 1 dice, Él dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Seguimos en versículo 29 del capítulo 3. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está en pie y le oye, se goce grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo es cumplido. O sea que, y versículo 30, es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Entonces lo que veo aquí, que aunque los judíos están intentando hacer tropezar a Juan el Bautista, Él, con el Espíritu Santo que le está guiando, Él se humilla. Ellos se le están intentando dar tal vez una oportunidad para enaltecerse a sí mismo, para llenarse de orgullo a sí mismo, pero Él, a lo opuesto, Él decide que se quiere humillar. Dice, respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le es dado del cielo. Él está reconociendo de una vez que lo que Él está haciendo, el trabajo y la obra que Él está haciendo, no es de su propia voluntad, sino que es la voluntad de Dios. Y Dios le ha capacitado, Dios le ha hecho posible para que Él pueda hacer lo que es que Él está haciendo. Él es el mensajero nada más y Él reconoce eso. En Salmo 24, versículo 1, no tiene que ir ahí por tiempo, pero la Biblia dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Y esto se cita 2 veces en el Nuevo Testamento, en 1 Corintios 10, en versículos 26 y versículo 28. Y eso es un reconocimiento de que toda la existencia, todo lo que existe en el cielo, en la tierra y en el mar, pertenece a Dios porque Dios es el creador. El Señor Jesucristo ha hecho todas las cosas y por lo tanto a Él pertenece todo. Y Juan simplemente está reconociendo que no puede uno tener nada si no le es dado del cielo, si Dios no se lo da a Él. Seguimos en el versículo 31. El que viene de arriba sobre todos es, el que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo sobre todos es. Entonces ahí mismo en versículo 31, Él está exaltando al Señor Jesucristo porque Él está explicando que los judíos no pueden recibir el testimonio, que está exaltando al Señor Jesucristo y básicamente diciendo 2 veces que Él viene de arriba, Él viene del cielo y Él es sobre todo porque Él ha creado todo, Él es dueño de todo. Dice que Él es el que es de la tierra en versículo 31, el que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. Hablando de sí mismo, de Juan el Bautista está hablando de sí mismo, diciendo que Él habla de las cosas de la tierra, pero que el Señor Jesucristo, el que viene de arriba, está hablando de las cosas del cielo. Seguimos en el versículo 32. Y lo que ha visto y oído, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio certifica que Dios es veraz. Ahora, muchos podrían ver a versículos 32 y versículo 33 como una contradicción. Primero, el versículo 32 dice que nadie recibe su testimonio, pero el versículo 33 dice que el que recibe su testimonio certifica que Dios es veraz. Pero tenemos que darnos cuenta de esto, que la palabra de Dios no se contradice en ningún momento. Tenemos que tomarlo en fe, que cada palabra de Dios es pura, y que nosotros tenemos que darnos cuenta de que no hay contradicciones en la Biblia. Entonces, cuando nosotros vemos esto, tenemos que poder entender cómo podría no contradecir, cómo podría concordar todo lo que nosotros vemos. Cuando Él dice que nadie recibe su testimonio, recordamos que ahí en Juan capítulo 1 dice que vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Entonces, los que no recibieron su testimonio son los que no creen en Él. Los que no creen que Él es el Cristo, los que no creen que Él es Dios manifiesta en la carne. Y en el próximo versículo dice que el que recibe su testimonio certifica que Dios es veraz. Guarda su dedo ahí, por favor, en Juan capítulo 3 y vamos a Juan, 1 de Juan, capítulo 5.
porque podemos ver un poco de un paralelo aquí. Está hablando de los que no reciben su testimonio y luego está hablando de los que sí reciben su testimonio. Estamos ahí en 1 de Juan capítulo 5. 1 de Juan capítulo 5, comenzamos en versículo 9, donde dice: si recibimos el testimonio de los hombres, el testimonio de Dios es mayor, porque este es el testimonio de Dios que Él ha dado acerca de su Hijo. Ahí mismo vemos el paralelo de hablando de las cosas celestiales y las cosas terrenales. Versículo 10, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado de su Hijo. Esas son las personas que no han recibido el testimonio que Dios ha dado. Versículo 11, y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Regresamos a Juan capítulo 3, por favor. Sabemos entonces de esos pasajes, de esas ligas que vemos ahí, que hay básicamente dos opciones. Hay personas que creen el testimonio, hay los que no creen el testimonio. Los que creen a Dios y los que ha hecho a Dios mentiroso. Entonces aquí mismo cuando Él está diciendo que nadie recibe su testimonio en versículo 32, nadie recibe su testimonio, sabemos que no está diciendo nadie como ninguna persona, porque claro que hay personas, hay gente que sí recibe su testimonio. Él está hablando de una manera colectiva, diciendo nadie, hablando de las personas que no creen. Al principio del Evangelio de Juan, vimos en el capítulo 1, dice que vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Pero a los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Versículo 33 dice que el que recibe su testimonio certifica que Dios es veraz. O sea, ellos no están diciendo que Dios es mentiroso, pero en 1 de Juan 5 vimos que el que no cree a Dios le ha hecho mentiroso. Versículo 34. Porque el que Dios envió habla las palabras de Dios, pues Dios no le da el Espíritu por medida. Entonces, regresando al sermón que tuvimos hace unas semanas, sabemos quién es enviado por Dios y quiénes son enviados por el hombre. Dice que el que viene de Dios habla las palabras de Dios. Entonces, ¿cómo sería posible si nosotros podríamos decir cómo es posible que podríamos decir que nosotros somos enviados de Dios si nosotros no hablamos de las palabras de Dios? ¿No? Si nosotros vamos a la puerta y vamos tocando a la puerta queriendo entregar el Evangelio con alguien, si nosotros queremos darle nuestra opinión, bueno, yo creo que es así, yo pienso que es así, y damos muchas ilustraciones, muchos ejemplos, pero nunca abrimos la Biblia y nunca hablamos las Escrituras, la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo es posible que esa persona se va a salvar? Porque sabemos que no somos nosotros que salvamos a las personas con respecto a nuestras palabras, sino que es la palabra de Dios que tiene el poder. Dice que el Evangelio es el poder de Dios a la salvación, a todo aquel que en Él cree. Entonces, por eso es sumamente importante que nosotros estemos siempre leyendo la palabra de Dios, meditando en la palabra de Dios y repitiendo, memorizando la palabra de Dios, porque si nosotros no tenemos la Biblia con nosotros algún día, estuve hablando con el hermano Nathan hace ratito y decía que era así una muy buena cosa de que él había tomado los pasos para poder memorizar las escrituras de salvación. ¿No? Juan 3:16, Juan 3:18, Romanos 3:23, Romanos 3:10, etc. Porque él estaba en un estacionamiento y le llegó una señora, le quiso platicar y quería pedirle dinero diciendo, bueno, yo no soy de aquí, que me falta gas para el auto, y estaba pidiéndole dinero. Pues el hermano Nathan, siendo un ganador de almas, tomó la oportunidad para poder decirle, bueno, señora, me gustaría poderle ayudar, pero si le voy a dar algo de dinero, entonces usted tiene que escuchar lo que yo tengo que decirle, ¿no? Y tomó esa oportunidad, ella estuvo de acuerdo y él le presentó con el Evangelio. No tenía su Biblia con él, pero ¿por qué se disciplinó a tomar los pasos, a leer la palabra de Dios y guardar la palabra en su corazón? Él tenía las palabras de Dios para poderle presentar el Evangelio y gracias a Dios ella sí lo escuchó y sí lo recibió y sí se salvó. Pero sí es el caso de que si el hermano Nathan nunca hubiera tomado esa oportunidad para estudiar la Biblia, para meditar en su palabra y para memorizar su palabra, entonces nunca hubiera tenido esa oportunidad para presentarle con el Evangelio del Señor
y esa mujer estaría destinada todavía para el infierno. Entonces, gracias a Dios que el hermano Nathan está obedeciendo a la llamada del Señor para memorizar y guardar la palabra en su corazón. Y así sabemos quiénes son enviados de Dios y quiénes no. Versículo 35. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha dado en su mano. Versículo 36. El que cree en el Hijo tiene la vida eterna, mas el que es incrédulo al Hijo